Hola, ¿cómo están? Ahora traje esta integral variable que, como podemos darnos cuenta, tenemos una variable en los límites de integración, ¿ya? Por lo tanto, esa es una función que describe el área entre 0 y cualquier valor de x. Por supuesto que x podría estar regulado, por ejemplo, vamos a decir de que x está entre 0 y tercios, por dar una frontera. Por lo tanto, uno podría dibujar esa curva, esa función, ¿ya? Darle una interpretación de área o darle una interpretación de posición, lo que uno quiera. Y lo que nos vamos a, o que lo que vamos a calcular, si es que es posible, es la longitud de esa función. O sea, si nosotros graficáramos, tendríamos ciertos valores de x. ¿Ya? De hecho, voy a intentar dibujar la curva. Espero que nadie se enoje si el gráfico no queda perfecto. Pero es claro que si nosotros evaluamos en x igual a 0, el valor sería 0, porque el área entre 0 y 0 de cualquier función es siempre 0. Y a medida que va aumentando el x, nosotros vamos a recoger más área. Entonces, podría ser de que su gráfico fuera algo así. Y llegamos al índice. No estoy diciendo que el gráfico tenga efectivamente esa forma, pero vemos que es suave, que la función raíz de coseno de t entre ese intervalo es siempre positiva, por lo tanto está bien definida. Y a medida y vemos que es creciente porque la función coseno, si bien es decreciente, como vamos acumulando área, independiente que sea decreciente la función que está dentro de la integral, eh, que de hecho tiene una primitiva, pero es bastante complicado obtenerla. eh, Aunque sea una función decreciente, las funciones de área, a menos de que el parámetro de x sea decreciente también, empieza a acumular área. Por lo tanto, esto simboliza el área bajo la curva de la función raíz de coseno de t, que es una función positiva y decreciente en este caso, ¿ya? Pero como vamos acumulando, eh, es creciente la función área independiente de que la curva sea decreciente, como es, porque es siempre positiva. Ya, entonces, ese es como mi análisis previo, no es necesario que lo hagan. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar la aplicación de la longitud, o el arco, también le llamamos arco, que habitualmente se simboliza con la letra L o a veces con la letra S. ¿Ya? Vamos a ocupar la letra L de longitud. Y esto va a ser otra integral, no es la misma integral que estamos dejando ahí, y lo vamos a hacer también entre cero, pero no en cero porque esto comienza de cero. Yo sé que es una casualidad, ¿ya? En realidad puse ese cero para tener una referencia más fácil para poder hacer el gráfico que hice anteriormente. Este cero es por este cero. Y por supuesto que aquí tiene que ser no x, sino que y sobre 3. Por supuesto que podríamos hacer una longitud variable, tendríamos que ocupar otro parámetro, pero aquí no estamos buscando eso, sino que estamos calculando simplemente un número, ¿ya? Entonces el resultado tiene que ser un número. Y ahora puse la raíz cuadrada a propósito también, porque aquí también me aparece una raíz cuadrada, pero esa raíz cuadrada no es por la raíz cuadrada que aparece arriba, es por la fórmula de la longitud de una curva suave, ¿ya? Y la fórmula en coordenadas cartesianas es un 1 por fórmula. Por supuesto que esto se puede demostrar, pero no lo quiero demostrar ahora. Y ahora lo que vamos a colocar es la función que nosotros queremos calcular su longitud, que en este caso sería g, pero derivada, y luego de derivarse se eleva al cuadrado. ¿Ya? Insisto, esta fórmula se puede demostrar, no es porque sí, tiene que ver con el teorema de Pitágoras, por eso hay una raíz cuadrada, tiene que ver con una simplificación, por eso llegamos a una fórmula que es más fácil de recordar, de la forma 1 más la derivada al cuadrado. Entonces ahora tengo que recordar cómo se derivan ese tipo de funciones, siguiendo la regla del teorema fundamental, por supuesto. Entonces vamos a hacer aparte cuánto sería la derivada de g' de x. Inicialmente había pensado el problema un poco más complejo, con un parámetro no x, sino que lo había pensado como x cuadrado, pero al final me entorpecía mucho la resolución, entonces al final lo simplifiqué un poco, ¿ya? Entonces, lo que dice la definición de el teorema fundamental es que
la derivada del área se relaciona con la función que está dentro, simplemente. No con su primitiva, porque la primitiva es el área, y por supuesto la relación entre primitiva y derivada, que son inversas, respectivamente. Entonces, lo que hacemos nosotros es agarrar la función, que ahora sí es raíz cuadrada de coseno, pero donde diga t, que es la variable de integración, tenemos que reemplazar, aquí lo vamos a hacer en rojo para que se entienda. Vamos a poner un rojo aquí, entonces vamos a poner un rojo acá. ¿Y ahí está terminado? En rigor no, pero sí, porque lo que me falta es multiplicar por la derivada, por regla de la cadena, la derivada de este x. Lo que pasa es que en este caso la derivada de x es simplemente 1. Por lo tanto, si hubieran dejado raíz de coseno de x simplemente, habría estado bien igual. Pero lo importante es que se entienda de que si hubiéramos tenido, por ejemplo, x al cubo, reemplazamos por x al cubo, pero después tenemos que multiplicar por 3 veces x cuadrado, que es la derivada del x al cubo. Y si fuera x cuadrado, ponemos 2x, ¿ya? Y si fuera otra función de x, tenemos que multiplicar por la derivada de esa función de x. En este caso es fácil porque es simplemente x. ¿Hemos terminado ahora? En rigor, no, pero en el fondo sí, porque lo que tenemos que hacer ahora es restar lo que pasa con el límite inferior. Pero me doy cuenta que cuando yo evalúo en el límite inferior, me queda una constante y la derivada de esa constante es cero. Por lo tanto, aquí hay un menos, lo voy a escribir igual, coseno de 0 bajo raíz, pero por la derivada de el 0, que es también 0. O sea, esto no es 0, porque coseno de 0 es 1, pero como está multiplicado por regla de la cadena por la derivada del 0, la derivada del 0 sí es 0. Bueno, el cero también es 0, pero evaluado en el coseno no es 0. Por lo tanto, esto se puede obviar. Entonces, simplemente nos quedamos con raíz de coseno de x. Y esa, amigos míos, es la derivada de g. ¿Ya? Por supuesto que es fácil, se puede hacer más rápido, pero lo quise explicar paso a paso por si se encuentran con un problema que sea un poco más em, dificultoso desde el punto de vista de los límites de integración. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es continuar con la fórmula. ¿Ya? La fórmula decía que esto era la integral entre 0 y pi sobre 3 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de g, que ya la calculamos, pero al cuadrado. Y casualmente, eso simplifica esa raíz cuadrada. Por supuesto que no la raíz cuadrada de afuera, pero sí simplifica esa raíz cuadrada. Entonces esto me queda coseno de x. Uno dice, ¿en valor absoluto? No. ¿Pero por qué no? Porque la raíz cuadrada de coseno de x siempre funciona siempre y cuando coseno de x sea positivo. Y funciona porque estamos en el dominio de 0 a pi tercios, pi sobre 3, perdón, que está en el primer cuadrante. Y recordemos que el coseno y el seno son positivos en el primer cuadrante. Y por supuesto, si ya está bien definida la raíz cuadrada de coseno de x, al elevar al cuadrado no tenemos que poner valor absoluto. ¿Cuándo se pone valor absoluto? Cuando tenemos la raíz cuadrada de coseno al cuadrado, por ejemplo, o de seno al cuadrado. ¿Ya? Entonces, llegamos a una integral que no es tan fácil de resolver, lo reconozco, pero sí es resolvible, se puede resolver con algunas identidades trigonométricas. ¿Ya? En general, este problema puede aparecer en muchas aplicaciones de área, de perímetro, ¿ya? O bueno, longitud de curva. Entonces, es muy importante que conozcan esta relación que dice que un medio más un medio de coseno bueno, de A si quieren, es igual a coseno cuadrado de 2A. ¿Ya? Si a alguien no le gusta esa fórmula así como está, escribámosla de otra manera. Dedujámosla de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer aquí es esto. Yo sé que seno cuadrado, mm, coseno cuadrado de 2A
Perdón. Ahora sí. Coseno de 2a, o sea, coseno del ángulo doble, es lo mismo que decir coseno al cuadrado de ese ángulo, pero el ángulo simple, menos seno cuadrado. Lo escribí en inglés, pero no importa. Bueno, voy a bajar un poco porque creo que estoy tapando. Ahí sí. ¿Ya? Esa fórmula es bastante conocida. El coseno de 2a es coseno cuadrado de a o de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Y eso se desprende de la propiedad de la suma, que coseno de a o de alfa más alfa es coseno de alfa por coseno de alfa, que es coseno cuadrado, menos seno de alfa por seno de alfa, que es seno cuadrado. Y entonces uno dice, bueno, yo puedo escribir el lado derecho de otra forma, porque tengo cosenos y senos, ¿ya? La puedo escribir tanto como cosenos como, tanto como, o sea, me refiero, a explicar de otra forma, que lo estoy explicando muy mal. ¿Lo puedo dejar solamente con cosenos cuadrados o lo puedo dejar solamente con senos cuadrados? ¿Ya? En mi caso, lo voy a dejar con cosenos cuadrados porque me va a servir para resolver este ejercicio. Pero si quieren, ustedes lo pueden revisar con seno cuadrado y ven que también funciona. Entonces, lo que también sabemos es que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Como tengo un menos afuera, me queda un menos 1 y me queda un menos con un menos coseno cuadrado, me queda 2 veces coseno cuadrado. Por lo tanto, esto es 2 veces coseno cuadrado de alfa menos 1. Y ahora lo que tengo que hacer es reordenar. Y la pregunta es, ¿reordenar qué? Bueno, lo que pasa es que lo hice con el ángulo doble, entonces como que se ve raro, pero despejemos y dejemos el coseno cuadrado solo, ¿ya? Entonces no voy a sacar raíz cuadrada porque ahí complico todo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es decir, coseno cuadrado de alfa es igual a, pasando el menos 1 hacia el otro lado, 1 más coseno de 2 alfa. Entonces esto me queda 1 más coseno de 2 alfa dividido por 2. Y esa es la fórmula que vamos a usar. Pero lo que pasa es que tengo que tener mucho cuidado porque la fórmula dice 1 más coseno de 2 alfa dividido por 2 y yo no tengo por ninguna parte el 2. Pero lo que puedo hacer es multiplicar por 2 arriba y multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, dentro de la raíz no importa porque es raíz de 1 y raíz de 1 sigue siendo 1. Entonces, estoy haciendo la multiplicación del 2 dividido por el 2 arriba y abajo. Pero cuidado, porque arriba va a tener que salir de la fórmula porque la fórmula dice solamente que es 1 más coseno de 2 alfa dividido por 2, ¿ya? Entonces, ese 2 de arriba lo tengo que sacar de la expresión y además sale como constante porque el raíz de 2 es una constante, por lo tanto sale de la integración. Entonces aquí vuelvo a escribir 0 y sobre 3 y en lugar de decir raíz de, bueno, 1 más coseno de x, voy a escribir 1 más coseno. Y aquí lo que voy a hacer es de nuevo, con otro color para que no se confundan, 2 dividido por 2, x. Hay gente que no se complica con esos cambios y lo hace, perdón, lo hace sin estas multiplicaciones de, como se dice, de paréntesis, así como de multiplicar por 2 arriba y abajo, ¿ya? Lo estoy haciendo así solamente para interpretar de que en mi caso el 2 alfa es solamente esto. Por lo tanto, cuando yo pase al alfa, me va a quedar el medio. Entonces me queda alfa medio. En mi caso, x medio. ¿Ya? Es para explicar solamente ese paso. Porque si no, la fórmula que estoy ocupando como que no tiene mucha relación con la otra. En resumen, lo que estoy haciendo es decir que 2 alfa es igual a x. Por lo tanto, alfa es igual a x medio. ¿Ya? Tal vez lo compliqué más de la cuenta, pero quería explicar el raciocinio que hay detrás. Bueno, entonces, ahora sí mi fórmula es usable, ¿ya?
Por lo tanto, esto va a ser igual a raíz de 2, por la misma razón de antes, entre 0 y pi sobre 3, y aquí viene lo problemático. Bueno, estamos cerca de resolverlo, pero aquí donde uno también puede cometer errores, ¿ya? Yo sé que la fórmula dice que eso es coseno cuadrado de alfa. En mi caso, coseno cuadrado de x medios. Y aquí pasó lo que estaba adelantando antes. No es lo mismo raíz de coseno al cuadrado que raíz de coseno cuadrado, ¿ya? Porque ahí sí amerita el valor absoluto, ¿ya? Por supuesto que vamos a explicar por qué después se corrige el tema del valor absoluto o cómo corregir el valor absoluto en rigor. Entonces, aquí esto me va a seguir quedando raíz de 2 por la integral de 0 a pi sobre 3 de valor absoluto de x medios. Por supuesto que sí se puede sacar la raíz cuadrada para dejar el valor absoluto de x medios. Y la pregunta es, si x vive entre 0 y pi sobre 3, ¿dónde vive el x sobre 2? Tengo que dividir por 2 ambas fronteras, porque es una relación creciente, y yo puedo dividir por 2 porque es un número positivo, y me queda entre 0 y pi sobre 6. Y entre 0 y pi sobre 6 es una región más compacta dentro del primer cuadrante, por lo tanto también el coseno es siempre positivo. Por lo tanto, y solo por eso, las barras del valor absoluto no son necesarias aquí. Pero cuidado, porque el problema podría haber tenido un intervalo donde el coseno es positivo en una parte y es negativo en otra parte. En ese caso habría que separar en dos integrales. Así que tengan cuidado con eso. Pero siempre reflexionen el tema del valor absoluto. Hay gente que saca raíz cuadrada y no le importa nada. Y afortunadamente en este caso, si hubiesen hecho eso, no habrían cometido un error, pero el profesor había dicho, lo habrá hecho porque sabía o se equivocó y afortunadamente no les dejó complicaciones. Preguntas que nunca tendrán respuesta. Ya, entonces, estamos casi listos. ¿Qué me falta? Bueno, integral. Pero además, tengo que multiplicar por otro uno conveniente para evitarme el cambio de variable, ¿ya? Porque el cambio de variable, ¿por qué sería necesario usar el cambio de variable en otro caso? Porque la derivada interna del coseno es un medio. Por lo tanto, yo solamente puedo integrar el coseno si es que está multiplicado por la derivada interna, ¿ya? ¿Cuál sería la derivada interna? Un medio. Por lo tanto, un 2, que estaba en la integración, lo voy a mantener ahí junto con el diferencial. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí solamente para que se entienda la idea. Y el otro 2, que estaba arriba y que lo borré, lo tengo que dejar afuera de la integral, ¿ya? Hay gente que lo deja todo adentro y no importa, ¿ya? Pero lo importante es que ese un medio de dx se va a consumir en la integración. Esa es la regla de la cadena inversa. Cuando nosotros derivamos, multiplicamos por la derivada interna. Y cuando nosotros integramos, consumimos la derivada interna. Por lo tanto, deja de estar. Pero como esa derivada interna no estaba en la integración, tengo que escribirla como 2 dividido por 2, y un 2 sale afuera y el otro se consume. Ya, esa es como la explicación para ahorrarnos el cambio de variable, porque ya estamos muy grandes para hacer cambios de variable. Y entonces mi paso final es la integración. Y la integración dice que es 2 raíz de 2, por los números que aparecieron en la raya de abajo, por la primitiva de coseno de x medios, que por supuesto que es seno de x medios, o x sobre 2, y lo tengo que integrar entre pi sobre 3 y en 0. En 0 yo sé que seno de 0 es 0, pero tengo cuidado con el seno de pi sobre 3 dividido por 2. Pi sobre 3 dividido por 2 es pi sobre 6, y seno de pi sobre 6 es un medio. Por lo tanto, este resultado es 2 veces raíz de 2 por un medio menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque seno de 0 es 0. Eso es el teorema fundamental. Evaluamos arriba, que me da un medio, y evaluamos abajo, que me da 0, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo aplico aquí la multiplicación, me queda de que esto es simplemente raíz de 2, y como el ejercicio tiene contexto, es muy importante, tiene que tener unidades. Simplemente se le pone unidades. No son unidades cuadradas porque, si bien las integrales habitualmente uno las conoce como funciones que calculan área,
dependiendo del contexto de lo que estemos haciendo, nosotros dijimos que estábamos calculando longitud y ocupamos la fórmula de longitud. Por lo tanto, lo que estamos calculando es, les voy a recordar, hicimos un mini dibujo, que era algo como así. Y aquí está el pi sobre 3. Este número, para calcularlo, habría que ponerlo en alguna calculadora, porque es el área entre 0 y pi sobre 3. Entonces, muy interesante porque calculamos la longitud de una función de área. ¿No? Como raro. Pero las unidades son de longitud, porque lo que estamos haciendo es tomar este segmento curvo, estirarlo y medirlo. Y vale raíz de 2. Es un resultado muy bonito. Así que hasta aquí queda el video. Muchas gracias por ver como siempre y chao, nos estamos viendo.